Bendecido con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Evangelio del Espíritu. La verdadera interpretación de la predicación de Jesús de Nazaret. O sea, el entendimiento correcto de las cosas que habló Jesús de Nazaret hace 2000 años. Porque esto traía un beneficio para la humanidad. La venida de Jesús de Nazaret era esperada, porque era el Mesías, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de hecho vino y lo quitó, pero la gente no entendió. Por eso a través de estas enseñanzas se está dando a conocer cómo y de qué manera Jesús de Nazaret sí quitó el pecado. El problema es que como no había entendimiento, todas las religiones se mantienen en pecado. Volvemos a repetir porque es necesario. La palabra pecado significa separación del hombre con Dios. Entonces, toda la humanidad estaba separada de Dios. Con la venida de Jesús de Nazaret, entonces la humanidad ya puede tener unidad con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret dio una predicación para unirlos a Dios. Al unirse a Dios, automáticamente salen de la posición del pecado. Porque pecado es una posición, no una condición de vida. Entonces todo esto que aquí se ha venido enseñando es para sacar a la gente del engaño religioso. Entonces Dios, a través de su palabra, a través de lo que está escrito, porque la Biblia es la palabra de Dios. Este libro, que se conoce como la Biblia, toda la humanidad está en completo acuerdo que es lo que Dios estableció para tener beneficios de Él en esta vida. Entonces, Jesús de Nazaret quita el pecado. Cuando Jesús de Nazaret quita el pecado, entonces es por medio de una predicación. Pero sin entendimiento, la gente no podía quitarse el pecado. Porque a la gente que va entendiendo, automáticamente se va viendo sin pecado. Se va viendo unido a Dios, que es la cosa importante. Entonces, esto venía en dos fases. Venía la predicación de Jesús de Nazaret, que vino hace 2000 años, y después venía el Hijo del Hombre con el entendimiento correcto para que ya la humanidad entonces se manifestara como hijos de Dios. Digo los que van creyendo, los escogidos. Por eso es que Jesús dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces la multiforme sabiduría de Dios nos muestra que hay una posición negativa y una posición positiva. La positiva es la de Dios, la negativa es la ignorancia, la del mundo. Entonces dice en las comparaciones que hay esclavo y hay hijo. Hay esclavo y hay libre. El hijo es libre, el esclavo es preso, está cautivo. Entonces está el preso y está el que vive en libertad. Está el que vive en tinieblas y está el que vive en luz. Está el ciego y está el que ve. Entonces todos estos ejemplos los pone Dios precisamente para sacar a sus hijos de la ignorancia de la religión. Todo estaba preparado por Él. Entonces la labor que yo estoy haciendo hoy en día es sacar a la gente, o sea, convencerla de que ese lugar no es bueno para que esté. De hecho, el beneficio claro que tengo yo es que esté escrito. O sea, yo se lo estoy leyendo con lo que está escrito. Le acabo de mostrar la Biblia, la palabra de Dios. Con un entendimiento correcto es que se sacan los beneficios para poder disfrutar de la herencia del Padre, de los beneficios del Padre, de la manutención del Padre. Porque
Dese cuenta que la religión está en una pedidera, en una suplicadera, está esperando que Dios de repente se mueva a misericordia y los ayude, y porque no se creen hijos. Están separados de Dios. Entonces por eso es esa actitud. Pero ya cuando usted es hijo, entonces usted con toda la tranquilidad sabe que su padre le tiene que dar lo que es de bienestar para su vida. Así de sencillo. Entonces vamos a continuar con las enseñanzas que hemos tenido de sacar a la gente de la esclavitud. De hecho, en la Biblia dice que hay que libertar a los presos. Entonces yo le digo, en mi vida, yo visitaba cárceles. Entonces visité la cárcel para mujeres y les llevaba la enseñanza de la gracia, porque yo pertenecía al Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, donde José Luis de Jesús era su fundador y presidente. Todo por instrucciones de Dios. Entonces yo visitaba también las cárceles de Pavón, de algunas otras cárceles. Fui alguna vez a Escuintla y entonces José Luis de Jesús me dijo algo en una oportunidad, porque él se enteró de que yo hacía eso. Entonces venía el ejemplo físico, el ejemplo que se ve, que yo quería libertar a esa gente que estaba en las cárceles, pero no podía darle una libertad física. Entonces la libertad era a través de una predicación, de una enseñanza, pero en la gracia nadie podía ser libre. Pero como se llamaban las cosas que no son como si fuesen, pero ahora ya llegó el tiempo. Entonces, de hecho, ya no es la gracia la que se está predicando, ya es la palabra de Dios. O sea, ya el Hijo del Hombre se manifestó, se dio a conocer para que también se manifiesten los que son hijos de Dios. O sea, no es solo uno, sino son los hijos de Dios. Dice que la creación gime hasta que la manifestación de los hijos de Dios se dé. Entonces, de hecho, para esto sirve. Y el tiempo llegó. Lo vamos a ver conforme a lo que está escrito. Entonces vamos a ir rápidamente a las palabras que habló Jesús de Nazaret hace 2000 años, las cuales dicen así en Juan, en el capítulo 8, versos del 31 al 36. Y lo voy a repetir porque le voy a dar ahora otro ángulo. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que había que mantener la palabra de Jesús de Nazaret para poder encontrar la libertad. La libertad venía 2000 años después, cuando viniera el Hijo del Hombre. Ya lo hemos leído, lo hemos aprendido y no nos da tiempo repetir todo eso. Entonces voy a seguir leyendo. Entonces dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos hablaban de una esclavitud. Jesús les hablaba de una libertad. Entonces, estar preso es estar en desconocimiento, estar en tinieblas, estar esclavo, estar privado de la sabiduría, del conocimiento, del entendimiento. Entonces sigue diciendo: ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Oiga bien el 36, y hasta ahí vamos. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que ¿quién era el que los iba a libertar? El Hijo. Jesús de Nazaret no. ¿Por qué? Porque él ciertamente dio la predicación correcta, pero sin el entendimiento nadie podía ser libre. O sea, los ojos de los ciegos no podían ser abiertos, porque no está hablando de los ojos físicos,
está hablando de los ojos del entendimiento. Entonces, presos también no es estar presos físicamente, no, es estar presos, estar retenidos, estar encerrados para no tener la libertad de poder ver con claridad el beneficio de Dios para su vida. Entonces lo estamos leyendo correctamente, de la forma correcta. ¿Cómo es el entendimiento que hay que darle a las palabras de Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces quiere decir que el que iba a enviar Él era el Hijo del Hombre, era el Consolador, el que lo podía libertar. Ahí dice claramente, cuando Él venga, os convencerá. ¿Para qué era convencerlos? Para que salieran de ahí. O sea, de hecho, yo salí de ahí. Yo no tengo nada que ver con la religión. A mí no me hace falta el diablo, a mí no me hace falta las prácticas que hacen los religiosos de ninguna manera. Yo tengo una limpia conciencia porque así está escrito y de esa forma vivo como hijo de Dios. No necesito estar en oración pidiendo nada. Dios me da las cosas porque yo sé que Él sabe de lo que yo tengo necesidad antes que yo lo pida. Y así está escrito. Entonces yo estoy en reposo, yo estoy tranquilo, tengo paz, tengo limpia conciencia. ¿Por qué? Porque ese es el beneficio de lo que está escrito. Entonces todo esto tenía un respaldo escrito y un respaldo bíblico, obviamente porque está escrito en la Biblia. Entonces yo le voy a leer ahorita unos versículos que se encuentran en los Salmos. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto o en la escritura habían profecías de lo que iba a venir. O sea, ahí decía lo que iba a venir. Vino con Jesús de Nazaret, pero sin el entendimiento no había ningún beneficio, ni estaba completo el propósito. Se completa el propósito cuando el Hijo del Hombre viene y le da el entendimiento correcto, que es lo que ahora vamos a leer de lo que ya se ha llevado a cabo, de lo que yo le he enseñado, de lo que yo le he predicado, de lo que yo le he hablado para convencerlo que salga de la religión. Entonces vamos a ir rápidamente y para eso voy a usar la escritura. Entonces, vamos a ir para ver por qué es necesario que la gente salga de estar preso a libertad, de ser esclavo a libertad, de ser ciego a tener los ojos abiertos. Entonces, de hecho, hay muchas personas que les va a costar salir de la religión, porque ya es una costumbre. Para la costumbre hay muchos ejemplos. Por ejemplo, físicamente hay presos que se acomodan a estar en una cárcel. Ya vivieron tanto ahí que de hecho les gusta. Ahí tienen comida, ahí tienen techo, ahí lo que no tienen es libertad. Pero ellos ahí viven, ahí comen, ahí duermen, ahí trabajan, ahí hacen todo. Y es como aquel ejemplo del elefante, que el elefante lo tienen con una pelota de aquellas grandes de acero y una cadena atada a una pata. Entonces el elefante solo se amaquea ahí a la par de la pelota y da vueltas alrededor de la pelota y no se va de ahí. De repente un día deciden quitarle la pelota, pero el elefante no se da cuenta que la pelota ya no está y sigue en su misma actitud. Eso le pasa a mucha gente porque ya se acomodó a la religión. A mí me gusta estar ahí. Yo siento beneficio ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay beneficios materiales, económicos, pero en la cabeza no hay ningún provecho. Entonces es necesario que usted se libere, que usted salga de la esclavitud, que usted salga de eso y Dios, de hecho, lo deja escrito. Vamos a ir al Salmo 82. Y el Salmo 82 dice así:
Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis a las personas de los impíos. Defended al necesitado. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Libertad al afligido y al necesitado. Libera de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, todos los cimientos, y tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces, aquí los Salmos nos está explicando aquello que iba a suceder, que Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Por qué? Porque las instrucciones que se dan por medio del Hijo del Hombre para los dioses, porque ya al conocer su verdadera identidad son hijos de Dios. El ejemplo es claro. Si un gato tiene hijos, ¿qué son? Gatíos. Si un perro tiene hijos, ¿qué son? Perritos. Si un tigre tiene hijos, ¿qué son? Son tigritos. Entonces, nosotros sabemos que toda semilla da fruto según su género. Entonces, si nosotros tenemos la palabra de Dios, somos dioses, porque somos hijos de Dios. Está bien claro. Entonces dice, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Entonces quiere decir que aquí no hay otra palabra que sea dada por el Hijo del Hombre, sino la que Dios pone en su cabeza para que salga de la esclavitud, para ser libertado, para que los ojos del entendimiento le sean abiertos al conocimiento de la verdad de su palabra. Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Y ahora vamos a ir rápidamente a ver lo que dice Isaías en cuanto a la promesa de Dios, de quién era el que tenía que venir para libertarlos, quién era el que tenía que convencerlos. Porque no son muchos, tiene que ser uno. ¿Cuántos Cristos hay? Muchos, porque Cristo es un género. Cristo significa Salvador, significa Redentor. Entonces, Cristo, el primero que traía esa labor fue Jesús de Nazaret. Por eso se llamaba Jesús el Cristo. Jesucristo. Entonces, Jesús de Nazaret era el hombre que Dios usó para la predicación de Dios, que tenía un mensaje de salvación, que tenía un mensaje de redención. Por eso se llama Jesucristo. Ahora, el Hijo del Hombre trae ese mismo mensaje de salvación, ese mismo mensaje de redención, para que esto sí se pueda llevar a cabo por medio del entendimiento. Vamos a ir rápidamente entonces a lo que dice Isaías 42. Lo puede leer en su casa. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Aquí está hablando del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que dice Dios que va a poner en el Hijo del Hombre? Yo creo que tenemos tiempo, lo voy a repetir para que quede claro. Y dice así: he aquí mi siervo,
yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No era Jesús de Nazaret, porque cuando Jesús de Nazaret predicó, no era para las naciones, era solo para el pueblo judío. De hecho, para el resto tuvo que llamar a Pablo. Entonces aquí está hablando del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene una predicación para todas las naciones. O sea, esta palabra se va a traducir en muchos idiomas. Yo no estoy para estar aprendiendo tanto idioma: portugués, inglés, alemán y hasta chino, mandarín y todos los que existen. Entonces aquí es una palabra y otros se encargarán de la traducción para que llegue a todas las naciones. Y eso dijo Jesús de Nazaret: cuando esta palabra llegue a todas las naciones, entonces será el fin. Voy a seguir leyendo. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Para que el hombre se vea justo, tiene que conocer la verdad. Lo que dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente libres. Sigo leyendo. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esta es la ley de Dios, no la ley de Moisés. Así que a Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Oiga bien, aquí están todos los ejemplos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Qué son tinieblas? Ignorancia. Se le llama oscuridad, para que vengan a la luz de la palabra. De hecho, Jesús lo expresó de esta manera: vino la luz al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así lo dice allá en Juan. Entonces, dice: a los que moran en tinieblas, yo, Jehová, este es mi nombre, porque así se le conocía antes. Y a otro, oiga bien, no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo las haré notorias. Repetimos estos últimos dos. Todavía hay tiempo. Entonces dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo las haré notorias. Dice que a otro no le dará su gloria. ¿Usted sabe cuál es la gloria de Dios? El conocimiento. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: Él me glorificará cuando venga, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que yo tengo es mío,
porque es de mi Padre y lo que es de mi Padre es mío, dice Jesús de Nazaret. Entonces, esto precisamente que usted está oyendo hoy tiene respaldo conforme a lo que está escrito. Dice que tenía que venir el Hijo del Hombre. Entonces yo estoy aquí para convencerlo. No es como usted se lo imagina, no es como usted piensa, es como Dios dice, como está escrito. Entonces, el que logra, oiga bien, brincar la barrera de la ignorancia por medio de la palabra que está escuchando, este será recompensado y este es hijo de Dios. Esto ha sido todo por hoy. Nos declaramos como nos declara su palabra, que estamos bendecidos con toda bendición.